Bueno, aquí estamos, el tesoro de la cruz. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 3, del 21 al 28. Romanos 3, del 21 al 28. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Vamos a hablar sobre el tesoro de la cruz. Romanos 3, 21 al 28. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿O está aquí? Ah, perdón. Qué maravilloso esto. Ah, fantástico. Muy bien, dice el texto: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos los que han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Maravilloso. Esa es la versión NBI. Perfecto. Oremos. Gracias, Señor, te damos por darnos la bendición de leer tu palabra. Queremos, Señor, ahora que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a interpretarla, a que pueda ser de manera comprensible para nuestra mente, pero queremos también que tú toques nuestro corazón. Algunas cosas de las que vamos a decir seguramente ya las hemos escuchado otras veces, pero que tu Espíritu, Señor, pueda tornarlo nuevo para nuestro corazón, para que pueda ser renovador, para que pueda ser transformador, para que pueda ser rompedor de nuestras expectativas, de nuestra espiritualidad, que necesita tanto de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Jesucristo es el Dios que prefiere morir a matar. Y a mí me gustaría concentrarme en este texto, no solamente en la necesidad de la muerte de Jesús por nuestros pecados, sino porque la cruz y el sacrificio de Jesús tiene que ver más con la vida que con la muerte. Dios hizo una opción por la vida cuando manifestó su justicia, y eso es lo que nosotros vemos en el texto. De hecho, de la cruz del Calvario pende un Dios que muere por amor para darnos vida. En este sentido, entonces, por eso la cruz satisface a Dios. Para los dioses, la muerte de sus enemigos es más valiosa que su redención, pero para nuestro Dios, la vida de sus enemigos, nosotros, es más valiosa. Es por eso que la muerte, cualquier tipo de muerte, es escandaloso frente al Evangelio. Cualquier tipo de muerte es escandaloso para el Evangelio que regala vida. En ese sentido, entonces, es por eso que el cristiano es solidario con el que muere. Nunca el cristiano mata. El cristiano es solidario con el que muere. Es por eso que hablemos de aborto, hablemos de pena de muerte, hablemos de nuestra justicia y hagamos un monumento a la muerte. Pero yo les aseguro que la cruz no es ese monumento, porque la cruz es un monumento para la vida. En ese sentido, entonces, estamos inclinados a exigir justicia desde la muerte, pero reconocemos absurdo reconocer justicia desde la vida. Y eso es lo paradójico en Jesús. Y eso es lo paradójico en el sacrificio de Jesús. Que esa muerte en realidad no es, o mejor dicho, la exigencia de justicia de Dios es para vida, no es para muerte. Por eso Jesús invierte nuestra lógica y nos hace mirar la cruz desde la compasión, nos hace mirar la cruz desde el amor, nos hace mirar la cruz desde la misericordia, nos hace mirar la cruz desde el perdón, desde la vida.
Y eso fue lo que hizo Jesús cuando nosotros merecíamos estar colgados en esa cruz. Jesús murió en nuestro lugar para darnos vida. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que si yo no me veo en la cruz de Jesús, si tú no te ves en la cruz de Jesús, en esa misma cruz de Jesús, eres el tipo de gente que cuelga gente allí. Esa es la conclusión que nosotros sacamos con esta lógica. Al final del día la vida triunfa. Si yo voy a exigir justicia, si yo voy a exigir mi justicia, entonces yo soy el tipo de gente que cuelga gente en la cruz. Porque la cruz efectivamente es exigir justicia, pero para la vida. Exigir justicia, pero para la misericordia. Exigir justicia, pero para la compasión. Exigir justicia para la vida. Eso es lo paradójico de la cruz. Entonces nosotros vamos a revivir, vamos a odiar la muerte. La cruz es una invitación para odiar la muerte. Por eso nosotros necesitamos amar más a Jesús y amar más el evangelio de Jesús. Amar más el tesoro de la cruz. Y este tesoro de la cruz se revela, o mejor dicho, revela la acción de Jesucristo. Yo lo tengo en versión Reina Valera, pero aquí hay la NBI, así que lo voy a utilizar igual. Me confunde un poco, pero lo voy a utilizar igual. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Y preste atención en esta parte donde yo me voy a centrar. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. La cruz no es una idea improvisada. No es el plan B de Dios. Desde el principio, la idea fue revelar su justicia salvadora enviando a su único hijo como sacrificio. De hecho, antes que haya luz, hubo cruz. Era el plan perfecto desde la eternidad. A Dios no le tomó por sorpresa cuando nosotros fracasamos en pecado. Oh, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vas a tener que ir, Jesús, a la cruz. No, eso estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que haya luz, hubo cruz. Entonces, toda relación del hombre fuera de Dios genera muerte, genera desolación. Y aún peor, toda relación que reemplace a Dios genera muerte y genera frustración. Entonces, mi religión y mi moralidad, la forma en la que yo me veo, posiblemente pudiera reemplazar mi necesidad de Jesús. Y ese es un problema para nosotros, particularmente los religiosos. La forma en la que yo me veo reemplaza mi necesidad de la cruz. Entonces, Dios ha manifestado su justicia para mostrar el proceso que nos pone en una corrección o me pone en una correcta relación con el Señor. Es una relación que no genera muerte, sino que genera vida. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesús. Entonces ahí me meto en las patas de los caballos, como siempre, porque todas las versiones modernas traducen la expresión griega por medio de la fe en Jesucristo, sin considerar un aspecto gramatical importante en el texto. Se los digo y me retiro lentamente. Porque el texto en el original dice por medio de la fe o de la fidelidad de Jesucristo. Y nosotros tenemos por medio de la fe en Jesucristo. Y coloca el énfasis en nuestra fe, en nuestra fidelidad. Y es interesante que el original nos dice, no está basado en nuestra fe. Está basado en la fidelidad de Cristo. Está basada en la fe de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Perdón. Gracias, Amos. Pastor Amos. Entonces, Pablo estaría afirmando aquí que nuestra salvación se produce por la fidelidad de Jesucristo a la tarea que Dios le asignó. Entonces, por eso mi salvación descansa en Jesucristo.
Descansa en lo que Él hizo por mí. No descansa en la capacidad mía de creer en ese sacrificio. Eso es maravilloso. Cuando yo comprendo eso, entonces digo, qué bueno, menos mal que descansa en la fidelidad de Cristo y no en mi fidelidad. De hecho, mi fidelidad es producto de su fidelidad. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que hay dos aspectos importantes. Es por medio del sacrificio de Jesús que nosotros podemos tener fe. Es por causa de Él que yo puedo tener fe. Por eso el Jueves Santo, el Viernes Santo es muy importante, porque es por causa de ese sacrificio que hoy yo puedo cantar, hoy yo puedo orar, hoy yo puedo tener ganas de venir a un culto como este con frío. Yo soy el único que tengo frío aquí, parece. Tengo un frío, aquí estoy. Pero por causa de Él que yo estoy aquí. Entonces la fe en Jesucristo es la capacidad que Dios mismo nos da para que podamos vivir creyendo en Jesús. Y por eso nuestra traducción es correcta. Porque es producto de esa fe en Jesucristo, o mejor, la fidelidad de Jesucristo, que yo puedo tener fe en Jesucristo. Hermanos, no hay justicia de Dios para el hombre sin el regalo de la fe en Jesucristo. Y no hay fe en Jesucristo sin una vida justa que cree y vive de acuerdo a esa fe. Pero es genial cómo termina el texto, esa parte del texto, sin distinción. Es maravilloso eso. Claro, porque no depende de nosotros, no depende de nuestra fe. Sin distinción, y ahí el texto lo que nos está diciendo es no hay diferencia, y no nos dice sin excepción, nos dice sin distinción en realidad. Entonces, todo tipo de personas, hasta argentinos, imagínense, todos aquellos que creemos en Jesús, todos aquellos que asumiéndonos en la cruz, vimos a Jesús tomando nuestro lugar y prefiriendo morir por nosotros en lugar de matarnos. Es eso, ese es el mensaje de la cruz. Para Jesús, la vida de sus enemigos es más valiosa. Entonces Dios decidió no solamente darnos vida, Dios decidió no matarnos por su fidelidad a sí mismo, ni siquiera nosotros, a sí mismo. Y nosotros somos beneficiados de esa bondad y de esa fidelidad. Entonces lo primero que nosotros vemos en el texto es que revela la acción de Jesucristo. Lo segundo que nosotros tenemos en el texto es que revela la profundidad de la gracia. Miren lo que dice el texto. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús ofreció. En la Reina Valera 60, única, sacra y verdadera, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué bonito que coincide. Muy bien. El juego de palabras aquí, en esta parte, es hermoso. Por un lado, me menciona la gloria de Dios. Y por otro lado, me menciona la redención. Entonces, mire lo que va a salir de aquí, lo que está en la mente de Pablo. Aquí la idea de Pablo es unos prisioneros de guerra. Estaba escribiendo eso. ¿Cómo lo explico? Dice, ¿cómo lo explico? Unos prisioneros de guerra. Entonces él dice que la gloria de Dios está primeramente vinculado a una impresionante presencia de Dios. Dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo explico esto? Entonces digo, la gloria de Dios. Dios se hace presente. Y después, la redención. Está feliz. Déjenlo nomás, no hay problema. Ustedes saben que yo no me hago problema. La redención está vinculada a la libertad que nosotros tenemos mediante el pago de un rescate. Entonces, nosotros somos prisioneros del pecado. Estamos en una prisión y fuimos destituidos de disfrutar la impresionante y maravillosa presencia de Dios. Entonces no tenemos salida. Estamos angustiados, estamos ansiosos y estamos condenados a muerte. Nuestra ejecución es inminente. Ya han dictado la sentencia. Nosotros vamos a
a la guillotina o a la silla eléctrica o al veneno, no sé, da lo mismo. Estamos angustiados y no hay nada más que hacer. Entonces, llega la noticia. Nos pasamos la voz, parece que algo está pasando. El evangelio, la buena noticia. De pronto aparece el guardia o el gendarme, sí, aquí, ¿no? Y nos dice, alguien pagó el precio por tu libertad y ese sacrificio es absolutamente gratis. Entonces, ¿qué nos plantea el texto? Que nosotros vamos a ser libres. Pero el texto me lo plantea así. Va a ser incómodo. Porque vino la noticia, están libres. Y no nos animamos a confiar de que es gratis. Algo me van a cobrar, algo me van a cobrar. Por eso el texto dice, siendo justificados gratuitamente, y lo repite, y por de su gracia, dice el texto. No sé si ahí también. Justificados, no es, ahí dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Como que Pablo dice, créanlo. Porque salen de la prisión como diciendo, ¿es así o no? ¿Estamos libres de verdad? Quiero llevarlo a tu vida. A nosotros nos incomoda la gracia. ¿Por qué nos incomoda la gracia? Porque estamos en un mundo de la meritocracia. Nos incomoda la gracia. Cuando se trata de nosotros, no alcanzamos a ser buenos delante de Dios. Nosotros no merecemos su bondad. Un mínimo examen de nosotros mismos y nos damos cuenta que realmente no merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, nos incomoda. ¿Ya has recibido un regalo que no mereces alguna vez? ¿Alguna cosa? Nos incomoda. ¿Por qué algo me va a pedir? ¿No? Cuando alguna vez mi señora ha llegado con un regalo a casa, algo nos incomoda. Entonces, la idea de la gracia aquí es una clave teológica en Pablo. Porque la gracia es todo lo que Dios hace en favor nuestro, de manera libre y soberana, motivado por su amor. Forma parte de la naturaleza de Dios. Alguien me dijo esta semana eso. Que Dios sea gracioso, que Dios sea misericordioso, que Dios dé gracia, forma parte de su propio ser, no le sale de otra manera. Lo encuentro fantástico eso. Dios te mira y te sale regalarte. No le sale de otra manera. Para Dios no existe la meritocracia. Es genial eso. Solamente existe la meritocracia en sí mismo, con Cristo. Pero Él ya pagó por nosotros. Entonces cuando Dios te ve, hay algo imposible que pasa en su corazón. Que Dios te vea y no te ame. Que Dios te vea y no te regale vida. Es maravilloso. Y uno dice, pero algo me tiene que pedir. Algo me tiene que pedir. Y dice, no quiero nada de ti. Yo soy suficiente en mí mismo. No te necesito, pero te amo. Es genial esa idea. Entonces quiero detenerme aquí. Para entender la gracia, nosotros necesitamos superar la mentalidad religiosa. La religión es la relación de obligaciones y beneficios que existe entre nosotros y la divinidad. Entonces, eso nos coloca en una situación de esclavitud con nosotros mismos. Es la tiranía de la culpa. Ya le ha pasado, ¿cierto? Es la tiranía de la culpa. Usted sabe que usted y yo no disfrutamos la gracia plenamente cada día. Es terrible la culpa para nosotros. Es terrible la religiosidad. Yo tengo que cumplir para ser bendecido. Y claro, criticamos a otros, pero nosotros también vivimos en esa dinámica. Entonces Jesús no se relaciona con nosotros por nuestros méritos o no deja de relacionarse con nosotros por nuestros defectos. La forma en la que Dios se relaciona con nosotros es por la gracia. Y eso es incómodo. Entonces lo que el texto me presenta ahí es que posiblemente lo podamos entender, pero sea muy difícil para nosotros experimentarlo plenamente. Y entonces ahí surge la 3. Revela el carácter perfecto de Dios, la cruz.
dice el texto. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación o de propiciación, como dice el otro texto, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy bien, Jesucristo entonces es el Dios que prefiere morir a matar. La teología de la cruz es una teología de la vida, no es una teología de la muerte, como les decía al principio. Y todo lo que fue hecho fue para darnos vida. Entonces, la muerte de Jesús no tiene por objetivo disminuir nuestra culpa por los pecados. Y ahí vamos solucionando el punto 2. Sino vencer la muerte. Vencer nuestra lógica de muerte. Vencer nuestra forma de vivir en torno a la muerte. Entonces, alguien tenía que morir. Y esa es la solución objetiva que Dios le da. Y eso era lo justo. Alguien tenía que morir por la muerte, para vencer la muerte. Entonces, si Dios pasara por alto nuestros pecados para siempre, entonces la muerte vencía. Entonces la muerte vence. Y eso no podía pasar. Entonces se los dejo así. Cuando nosotros no nos creemos el cuento de la gracia, es porque estamos en la dinámica de la muerte. Y nosotros pensamos de que Dios solamente está pasando por alto nuestros pecados, pero no lo está aplastando. Ese es el punto. Cuando nosotros creemos en la teología de la cruz como una teología de la esperanza, como una cruz para la vida, entonces cada vez que yo cometo un pecado y cada vez que lo confieso, hay una muerte de la muerte. Y no hay más, no hay más. No es que Dios pasa por alto nuestro pecado, no hay más, se elimina por completo, porque ese es el poder de la cruz. Y si nosotros no nos creemos eso, vamos a vivir en la dinámica de la muerte, como que Dios pasó por alto nuestros pecados. Dios no pasó por alto nuestros pecados, Dios mató la muerte. Eso fue lo que pasó. Entonces, por eso Pablo utiliza la palabra propiciación o expiación ahí. Porque es apartar la ira mediante un acto justo. Si hay muerte, se paga con muerte. Entonces Dios puso a Jesús como expiación o como propiciación. Es decir, que por medio de un sacrificio Él eliminó la culpa que recaía sobre nosotros. Pero el texto es más específico aún. Qué interesante eso. Porque nos dice que Jesús mismo, ¿lo dice ahí también? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. En el original lo dice más específicamente. Dice que Jesús es la propiciación. Jesús es la expiación. No lo puso como, es. Entonces es genial esa idea. ¿Por qué? Porque entonces Él es el objeto donde recae toda la ira de Dios. Él se pone y sobre Él recae toda la ira que debería recaer sobre nosotros. Eso es maravilloso, chicos. Eso es simplemente hermoso. Porque cuando yo cometo un pecado y yo lo confieso, Jesús se puso históricamente, literalmente, puso el pecho a las balas para que le caiga a Él y no nos caiga a nosotros. No es que hizo apártate para que pase la bala. Él se puso ahí. Mátenme a mí para que yo venza la muerte. Esa dinámica de la muerte en la que muchas veces nosotros estamos. Entonces, la cruz satisface a Dios, porque ahí está donde se muestra el carácter de Dios. Hizo una opción por la vida cuando manifestó su justicia. De hecho, de la cruz del Calvario, como comencé el sermón, pende un Dios que muere por amor para darnos vida. Con eso termino. Por eso la cruz satisface a Dios. Para los dioses, la muerte de sus enemigos es más valiosa que su redención
Para nuestro Dios, la vida de nosotros, sus enemigos, es más valiosa. Qué lindo eso, ¿no? Que los dioses exigían la muerte de sus enemigos, pero para nuestro Dios nuestra vida es más valiosa. Entregó a quien Él más amaba, a Jesús, para que sus enemigos no murieran. Es tremendo. Es muy lindo, porque yo sé que suena más romántico decir que Dios dio su vida por sus hijos, ¿no? Pero Dios dio su vida, Dios dio la vida de su Hijo Jesús por amor de sus enemigos. Entonces, por lo tanto, Jesús invierte nuestra lógica y nos hace mirar la cruz desde la adoración, nos hace mirar la cruz desde el perdón, nos hace mirar la cruz desde la gratitud, nos hace mirar la cruz desde la reconciliación, nos hace mirar la cruz en la dinámica de la vida y no en la dinámica de la muerte. Para todos, dice el texto, para todos los que tienen fe en Jesús. No sé cómo enfrentas tú tu Semana Santa, pero para mí la Semana Santa es un momento de mucha tensión. No solamente porque soy pastor y tengo que hacer un montón de cosas en este tiempo, sino porque este es un momento de tensión en la que me doy cuenta que he perdido mucho durante todo este año, desde la Semana Santa 2018 hasta la Semana Santa 2019. Tosiendo mucho y también dándome cuenta que he vivido muchas veces y muchas noches en la dinámica de la muerte. Y me imagino que es lo que te pasa a ti también. No soy el único pecador miserable aquí, ¿cierto? En la dinámica de la muerte. Y sin percibir, apártate de mí, Satanás. Sin percibir que Jesús mató la muerte. Jesús mató la muerte. Y la cruz es el significado de la vida para mí. Por eso nuestro llamado es a adorarle en este tiempo. Y a creer que en esa cruz hay poder. Hay poder para vencer la dinámica de la muerte en cada uno de nosotros. Vamos a orar.